Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Y hoy estoy aquí porque quiero abrir un nuevo espacio, una nueva serie de charlas y entrevistas relacionadas con la visión extraocular, pero con todo lo que ella abarca y con todo lo que ella representa. Y para empezar esta serie de charlas, he querido centrarme en una persona que para mí ha sido muy importante, que es Jacobo Grinberg, porque es reconocido por sus investigaciones pioneras sobre la conciencia y ha fusionado la ciencia y la espiritualidad. Y no solo eso, ha integrado también tradiciones indígenas, prácticas chamánicas con la neurofisiología, encaminada a conocer el funcionamiento del sistema nervioso. También él es célebre por la teoría sintérgica, por el potencial transferido, por una serie de libros que escribió de todos estos temas y sobre todo por el trabajo de investigación para explicar de manera científica muchas de estas experiencias y vivencias que él ha tenido y que esas vivencias no tenían una explicación. Pero claro, yo creo que lo más importante es que él no se paró a investigar eso desde una posición de fuera, sino que quiso involucrarse, quiso meterse, quiso experimentarlo, quiso sentirlo. Y eso, pues, hizo que realmente ese trabajo fuera muchísimo más nutrido y muchísimo más grande que muchos otros que han intentado acercarse a esto desde una manera un poco más escéptica o hacia afuera o intentando demostrar algo en lo que ellos no creen. Todo este trabajo ha sido muy importante para todos, para la ciencia también. Desapareció en 1994 de una manera muy misteriosa. Y bueno, después de tantos años, somos muchos los que seguimos inspirándonos en muchos de sus trabajos, en muchos de sus libros, porque también tenemos las mismas preguntas, porque también estamos en ese camino y nos hemos visto con situaciones que de repente son inexplicables, con momentos que tú dices, pero ¿esto cómo es? Con certezas de que hay cosas que se pueden hacer, pero tú tampoco puedes saber muy bien por dónde o cómo. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar estas charlas que tener con nosotros a José Colastra? Bienvenido, José. Hola, Claudia. Muchísimas gracias por esta oportunidad bien hallada a ti y a todas las personas que te siguen a través de este canal. Estoy muy contento de estar aquí. José Colastra, para que los que no le conozcan, madrileño, es naturópata, es especializado en bioenergética, en nutrición celular, especialista en todos estos fenómenos también que estudiaba Grinberg, enfocados a la medicina indígena, también al chamanismo, al desarrollo de la conciencia. Fue uno de los que organizó las primeras jornadas de salud holística y desarrollo del potencial humano, donde participó Jacobo Grinberg, donde pudieron compartir sus inquietudes y deseos de entender y explicar mejor todos estos fenómenos que se presentaban ante sus ojos y de donde también nació una grandísima amistad. Así Entonces, es. ¿quién mejor que José para venir a contarnos cómo han sido sus experiencias, tanto personales como en compañía de Jacobo? ¿Qué partes de todo eso, de todos esos experimentos y todas esas estudios que se hicieron quedaron truncados? ¿Cuáles concluidos? Anécdotas, situaciones que igual no han sido compartidas todavía. Y sobre todo, ¿qué te ha dejado a ti como persona, como ser, como profesional de la salud, como
todo esto que tú ahora estás haciendo en este momento de tu vida? Para empezar, José, cuéntanos cómo conociste a Jacobo y qué fue lo que te llevó a interesarte por su trabajo. Bien, esa es una historia pues muy mágica y maravillosa. Yo recién había cumplido 30 años de edad, eso fue en el año 1983, cuando, estando en una librería muy querida por mí en Madrid, la librería Fuente Taja, ya desaparecida, pero una librería de Solera, en España, buscando libros sobre mis temas, sobre mi actividad, sobre mi profesión. Estaba en un pasillo de esa librería, porque era una casa antigua, hecha, convertida en librería, ¿no? Entonces, yo estaba buscando y de repente, literalmente, sentí como un cosquilleo aquí atrás, en la parte de la nuca. Una cosa muy extraña, ¿no? Tanto que pensé que había alguien detrás de mí que me estaba haciendo algo por ahí, ¿no? Entonces me di la vuelta. Aquí está el corte visual, precisamente, en esta zona, en esta zona occipital. Me di la vuelta y vi a la altura de mis ojos una estantería llena de libros, eran todos del mismo autor, había como 15 a 20 libros, y yo leo Jacobo Grinberg, Jacobo Grinberg, Jacobo Grinberg, y qué curioso, estos libros, ¿de qué son? No había oído nunca hablar de esta persona, ¿no? Entonces, jalé un libro al azar, tal, y yo lo he hecho muchas veces, y lo abrí también al azar. Digo, bueno, ¿y esto qué me traerá? ¿Qué me dirá? ¿Qué mensaje tiene para mí? Me acuerdo que abrí el libro, el libro se titulaba El espacio y la conciencia, uno de los primeros libros escritos por Jacobo, de la editorial Trillas, entonces, en México. Y abro al azar el libro y lo abro por la página 199. 199. Y en esa página, precisamente, el artículo, el capítulo que tenía la página decía así, literalmente: ¿para quién escribo este libro? Y yo me quedé, ya fue el primer shock, ¿no? ¿Para quién escribo este libro? Y dije, caramba, jalo un libro, lo abro al azar y lo primero que me dice Jacobo Grinberg es: ¿para quién escribo este libro? Bueno, me puse a leer el capítulo corto, y me quedé tan fascinado, me quedé tan impresionado por lo que decía Jacobo en la página 199 de su libro El espacio y la conciencia, que dije, yo tengo que conocer a este hombre, yo tengo que conocer a esta persona. Lo que me está diciendo en este texto es tan tremendo, es tan fuerte, es tan intenso, es tan profundo, que me puse como tarea, de verdad, tarea prioritaria, conocer a Jacobo Grinberg. En aquella época no se sabía quién era, y en España era prácticamente desconocido, bueno, y a nivel mundial tampoco. Bueno, intenté, escribir a la editorial Trillas me contestaba que no sabían, me pasaban a la universidad, porque trabajaba en la Universidad Autónoma de México, me pusieron en contacto con la universidad, con el asistente, yo le escribía al asistente. Bueno, me cansé de escribir y de escribir y de escribir, porque en aquella época era lo único que podíamos hacer, mandar cartas, ¿no? No había nada de internet, ni de correos electrónicos, y las llamadas telefónicas eran dificilísimas y costosísimas. Bueno, estuve 6 años intentando conectar con Jacobo Grinberg, pero no perdía la esperanza de conseguirlo algún día y de lograrlo algún día. Fíjense si era tan tremenda la sensación que a mí me imprimió la lectura de ese libro y de otros porque me compré como 10 o 12 libros de Jacobo ahí en la librería, de lo que me impresionó. Bueno, al final, a través de un gran personaje también, desgraciadamente fallecido, desaparecido, como fue el profesor Salvador Freixedo, famoso por su investigación, sus estudios sobre los fenómenos paranormales, los ovnis, todo aquello, pues en una conferencia a la que asistí, que daba Freixedo, él habló de Jacobo Grinberg y mencionó que lo había conocido en un congreso que se había realizado recientemente en San José de Costa Rica. Y entonces dije, caramba, a lo mejor me puede dar información sobre Jacobo Grinberg y quizás hasta su dirección. Terminó la conferencia, me acerqué hacia él, le felicité por la conferencia y enseguida le pregunté. Y me dijo, sí, claro, Jaco, mira, Magdalena, dale a este joven la dirección y el teléfono de Jacobo, que lo quiere conocer. Y ahí fue todo, me dio la dirección, el teléfono, todo. Yo no me lo podía creer. Después de 6 largos años, intentando conectar con Jacobo Grinberg,
me llegó la información. Y automáticamente le escribí, él me contestó enseguida, me invitó a su casa, me dijo que cuando quisiera que fuese a México, que él me ofrecía su casa y que me quedase con él el tiempo que yo quisiera y que hablaríamos. Y efectivamente, en el mes de mayo del año 1989, 6 años después, pues me fui para México, la primera vez que yo visitaba México, y me encontré y me reuní con Jacobo Grinberg y pasé con él una semana increíble en su casa de Cuernavaca. Me llevó a las pirámides, a un montón de lugares, me habló, conversamos, bueno, quedamos conectadísimos los dos. Y yo estaba preparando y organizando para ese mismo año, en el mes de diciembre, un congreso en Madrid, que justamente tú lo has mencionado en alguna ocasión, que eran las primeras jornadas sobre salud holística y desarrollo del potencial humano. Y le invité a participar. Él no había venido nunca a España, tenía muchas ganas de hacerlo, muchas ganas, pero nunca había tenido la oportunidad, y le invité para que acudiese a esas jornadas, y vino. Realmente fue el primer viaje que hizo Jacobo a España a principios de diciembre de 1989. Y fue increíble, la experiencia fue tremenda, porque en las jornadas pues hubieron también otras autoridades en temas de salud, de conciencia, el profesor José Manuel Rodríguez Delgado, un candidato a premio Nobel, que fue 24 años catedrático de la Universidad de Yale, José Calle Guglieri, el propio Salvador Freixedo, en fin, gente de mucho nivel, de mucha categoría, y se creó un espacio, tiempo de comunicación y de intercambio de experiencias extraordinarias. Y ahí comenzó mi relación y mi amistad con Jacobo Grinberg. Bueno, hablas de 5 años, porque él desapareció en el 94, tú hablas del 89, fueron sí, 5 años que tú estuviste 5 años, sí. Y que pudiste estar con él y pues hablar y cambiar información de todo lo que estaba pasando, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer su laboratorio, de ver las investigaciones que estaba desarrollando. En aquella época estaba investigando las capacidades extraordinarias de ciertos chamanes, ¿verdad? Conocí a algunos de ellos, conocí a don Rodolfo Flores, conocí también a Iván Ramón. Él me comentó y me contó de primera mano toda su experiencia con Bárbara Guerrero, con Pachita, la famosa curandera del cuchillo de monte, y me habló de todas sus experiencias en ese terreno, que fue lo que realmente a él le llevó a la investigación de estos fenómenos o de estos procesos, porque él se formó como un psicofisiólogo convencional, estuvo inclusive en Estados Unidos con un famoso psicofisiólogo de aquella época, el profesor Roy John. Allí se hizo una maestría en temas de cerebro, pero él estaba en la línea tradicional hasta que tiene la oportunidad, le aparece la oportunidad de conocer a Bárbara Guerrero, a Pachita, la misma hermana del presidente de México en aquella época, Margarita López Portillo. Le invitó a Los Pinos, a la residencia oficial de la presidencia, diciéndole que le iba a presentar a alguien que le iba a ayudar muchísimo en su trabajo de investigación del cerebro. Y Jacobo no sabía ni de qué se trataba, pero él fue a la residencia de Los Pinos cuando se apareció Pachita, una indígena muy humilde, muy sencilla, pero que lo primero que pasó cuando entra al área donde estaban reunidos Jacobo con Margarita, había una galería llena de aves, estaban todas las aves de México en jaulas, ¿no? Y según iba moviéndose esta pequeña mujer, sencillísima, las aves empezaron a alborotarse y a cantar y formaron un escándalo tremendo, pero era justamente a medida que Pachita iba pasando delante de las jaulas, ¿no? Y allí conoció a Pachita y empezó a hacer pues, una investigación justamente con ella, ¿no? Y ver todo lo que ella hacía y las curaciones extraordinarias y las intervenciones con un cuchillo de monte que abría el tórax y que sacaba órganos y que injertaba órganos, y todo eso a Jacobo le voló la cabeza, porque Jacobo era un científico formal, pero viendo todo aquello, pues se dio cuenta de que había mucho más detrás de la realidad de lo que él había aprendido a considerar como verdadero y como cierto, ¿no? Había experiencias, había sucesos, había capacidades, había potenciales que estaban mucho más allá de lo que él pudiera imaginarse, ¿no? Y eso fue lo que le cambió su perspectiva. Tengo una pregunta, porque eso seguramente
también pudo haber más gente que lo pudo haber visto, pero al fin y al cabo, ¿qué tenía él que no tenían los otros? Porque puedes tener muchas reacciones ante eso, ¿no? Y puedes decir: "No quiero saber", o puedes querer empezar, pero cuando te metes, él sufrió mucho también por meterse en todo esto, porque eso le trajo muchos problemas en ese antiguo paradigma donde él estaba, y lo que él estaba haciendo, pues eso no era bueno para él. Otra persona igual hubiera desistido. ¿Qué tenía Sí, él que bueno, realmente esa era la cuestión. Es que él tenía un llamado interior muy poderoso, muy fuerte. Era que él ni siquiera era consciente en aquella época, en aquel momento, ¿no? Su familia, sus hermanos han hablado que desde niño, pues él tenía unas capacidades y unas cualidades y unas inquietudes que eran sorprendentes, ¿no? Él todo lo investigaba, todo lo quería conocer y pues tenía un afán de conocimiento, de verdad, extremadamente grande, ¿no? Entonces, él cuando ve esos sucesos que fueron de una intensidad tremenda, se impactó y no se asustó, sino que dijo, bueno, pues si esto lo puedo estudiar, o sea, lo quiero investigar, quiero saber el por qué, ¿no? Entender por qué pasa esto y qué sucede y cuál es la realidad. Y empezó a investigarlo con un afán de investigación, pero tremenda, pero no descartó ese suceso como algo pues, alucinatorio o, o extravagante o que iba a romper su statu quo en la universidad, sino que se lanzó, fue valiente. O sea, y yo digo que es que muchos investigadores no profundizan en el estudio de ciertos fenómenos o ciertas situaciones o realidades por temor a perder su posición formal, social, científica. Es simplemente un temor, y Jacobo no tenía temor ninguno. O sea, Jacobo, ¿qué va? Yo he conocido muchas personas, pero ninguna como Jacobo. Jacobo tenía esa capacidad, esa flexibilidad, esa amplitud de mira o de visión para estudiar lo que nadie estudiaba, y lo hizo hasta el final. Y justamente creo que ese afán de conocimiento y de investigación está detrás de las razones de su desaparición misteriosa en el año 94, ¿no? Porque investigó aspectos de la realidad que estaban completamente al margen del escrutinio científico. A él le interesó muchísimo, por ejemplo, estudiar la telepatía o la comunicación cerebro a cerebro, pero no solamente estudiar, sino entender el por qué se daban ese tipo de experiencias, ¿no? O, bueno, experimentos absolutamente locos, como los que hizo con el chamán Rodolfo Flores. Cuéntanos, Eh, cuéntanos de estos sí, experimentos. ese experimento fue tremendo porque él demostró que una persona con el poder, entre comillas, lo de poder, porque esto hay que matizarlo muy bien, de la mente, podía reducir la intensidad del campo gravitatorio terrestre en un determinado espacio. Entonces, don Rodolfo era una persona con unas capacidades, unas cualidades psíquicas extraordinarias, era reconocido y experto en encontrar a personas u objetos desaparecidos. ¿Eh? Eso es muy común en México, ¿no? Pues la gente acudía a don Rodolfo para saber de un familiar que había desaparecido, si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba enfermo, dónde estaba, y cosas así, ¿no? Entonces, a Jacobo le interesó mucho esas cualidades de don Rodolfo y se dio cuenta, cuando lo midió en el laboratorio, la actividad electroencefalográfica del cerebro de don Rodolfo, que tenía unas peculiaridades singulares, diferentes a las de otras personas. Ya empezó a ver que había algo en la manera de funcionar el cerebro de don Rodolfo que era único, que era singular. Y se le ocurrió un experimento loquísimo, loquísimo, que era ver si cuando don Rodolfo entraba en un estado de lo que llamaba éxtasis, especialmente una condición mental, cerebral muy específica, podía tener una influencia sobre el peso de los objetos que tenía cerca, ¿no? Un experimento loquísimo, loquísimo, pero estas son las cosas de Jacobo. Se le ocurrían cosas fuera de lo común, ¿no? Es como una voz que le hablase dentro y le dijese, pues ahora esto y ahora aquello, ¿no?
Entonces diseñó un experimento en el cual colocó a don Rodolfo en un espacio súper controlado, una auténtica caja de Faraday, o sea, era un espacio aislado electromagnéticamente, aislado también contra movimientos sísmicos, y ahí puso a don Rodolfo Flores sentado y monitorizado su cerebro en tiempo real para conocer la actividad cerebral y sobre todo la sincronía electroencefalográfica entre los dos hemisferios, derecho e izquierdo, ¿no? En condiciones normales, habituales, el cerebro de una persona no consigue que los dos hemisferios vibren al tiempo, ¿no? La sincronía, eso se llama sincronía interhemisférica. Puede ser de un 2, un 3%, como mucho, en un sujeto normal y corriente, ¿no? Bueno, pues empezó a observar que don Rodolfo, cuando entraba en un estado de éxtasis, porque él lo podía provocar a voluntad, don Rodolfo sabía cómo hacerlo, eso es otra historia para contar en otro programa, y cómo llegó don Rodolfo a esa capacidad. Bueno, pues cuando don Rodolfo incrementaba el nivel, el porcentaje de sincronía interhemisférica, digamos que 2 o un 3%, lo subía a un 8 o un 9 o un 10%, que es algo extraordinario que nadie consigue, ¿no? Pues en ese momento sucedían cosas muy, muy curiosas. O sea, y una de las cosas que quiso medir Jacobo era saber si ese incremento de la sincronía interhemisférica de don Rodolfo en un espacio controlado, aislado electromagnéticamente, etcétera, etcétera, un objeto que puso cerca de don Rodolfo, pues colocado sobre una balanza de ultra precisión electrónica, ese objeto que pesaba pues 500 miligramos, por ejemplo, pasaba algo con el objeto, ¿no? Entonces, él en la cabina de control, Jacobo estaba viendo, por un lado, en una pantalla, el incremento de la actividad de la sincronía interhemisférica y, por otro lado, en tiempo real, el peso del objeto que estaba en la balanza de precisión. Bueno, cuando don Rodolfo llegaba a unos límites de una mejoría de un 8, 9, 10% de la sincronía interhemisférica, el objeto que estaba siendo medido en la balanza reducía su peso. Lo tenía situado a un medio metro de distancia. Reducía su peso hasta en un 50%. O sea, lo que creaba esa sincronía interhemisférica en el cerebro de don Rodolfo afectaba a la intensidad del campo gravitatorio terrestre, del gradiente del campo gravitatorio terrestre, y el objeto pesaba menos. Todo el tiempo que don Rodolfo estaba en ese estado de éxtasis, como él lo definía, de actividad, el objeto pesaba menos. Cuando don Rodolfo volvía a su estado normal, corriente, el objeto volvía a pesar lo mismo. Entonces, era una cosa loca, loquísima. Pero Jacobo demostró justamente que eso era posible y que una persona entrenada o capacitada para hacer ese tipo de trabajo mental, de introspección, de estado extático, como don Rodolfo lo definía, tenía unas capacidades fuera de lo común. De hecho, con el tiempo, eso fue en los primeros años 2000, 2004, 2005, por ahí, que se liberaron documentos clasificados de la CIA en los Estados Unidos, pues se vio que uno de los documentos que habían sido clasificados y que la CIA había investigado era precisamente esta investigación de Jacobo Grinberg sobre el potencial de un cerebro humano para cambiar el campo gravitatorio terrestre. O sea que de alguna manera eso que hizo, él trascendió y llegó a unas manos que después lo usaron quién sabe para qué, ¿no? Así que ese era Jacobo. Jacobo tenía esa capacidad extraordinaria de intuir, de ver, de percibir, de inventarse investigaciones, experimentos que nadie se había inventado anteriormente, ¿no? Era un innovador en el terreno de la conciencia, en el terreno del cerebro, y bueno, se le llegó a definir como el Einstein de la conciencia, ¿no? Y luego, pues, ¿qué hizo? Con toda esa información y toda esa evidencia que él iba recopilando con sus investigaciones, pues formuló una teoría para darle marco y darle comprensión y darle entendimiento a todo ese mundo, a todos esos fenómenos que él estaba descubriendo, teoría que llamó la teoría sintérgica, que definió en varios de sus libros, ¿verdad? Sí, sí. Si nos adentramos a todos los experimentos que hizo Jacobo, ya es que se nos rompe la cabeza completamente, porque es que, o sea, lo de Pachita ya es como, a ver,
pero a ver, ¿esto qué significa, no? En esa época tú, ¿dónde estabas? O sea, digo, profesionalmente, porque tú eras más de la otra parte, ¿no? Tú trabajas más con la energía de siempre o todavía no habías entrado en ese mundo, con todo lo sutil. Bueno, no, mira, es que mi historia también tiene lo suyo. Yo también soy un poco un caso singular, ¿no? En el año 1974 decidí no hacer el servicio militar, tenía que meterme en la mili, como decíamos entonces, y me fui a los Estados Unidos. Me fui a los Estados Unidos, me fui prófugo militar, me salí de la ley de obligatoriedad de hacer servicio militar y me fui a los Estados Unidos y allí me puse a estudiar mi profesión, estudié naturopatía, ¿no? Medicina natural. Pero además de medicina natural, una de las especialidades que desarrollé allí fue el biofeedback, la bioinformación, ¿sí? Trabajé con esa tecnología que recién estaba empezando en los Estados Unidos, ¿no? Que es el control físico real de ciertas funciones corporales que normalmente no están bajo el efecto de la influencia mental, de la influencia de la voluntad, ¿no? Ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura del cuerpo, tono muscular, actividad cerebral, etcétera, ¿no? Entonces ahí me trabajé y me cualifiqué justamente en biofeedback, hice una maestría en biofeedback. Y uno de los temas que en aquella época eran punteros en la universidad donde yo estudiaba era justamente la cámara Kirlian, los trabajos con la energía vital, con la energía sutil. Yo trabajé, estoy hablando en el año 1975, con una de las primeras cámaras Kirlian que se construyeron en Estados Unidos, porque esa tecnología era rusa, ¿verdad? Y entonces pude también investigar el tema de la energía vital, de la energía sutil, y me apasionó, ¿no? Entonces, todo ese tema, energía sutil, energía vital, el control de las funciones autonómicas corporales que no son objeto de la voluntad, poder controlar la temperatura del cuerpo, el tono muscular, la presión arterial, etcétera, con el uso de la mente, porque el biofeedback es el uso de la mente enfocada en un proceso, pues me abrió un paradigma, como decir, no solamente pues, lo que era medicina natural en el aspecto físico, en el aspecto de la nutrición, de la alimentación, sino también en el potencial de la mente para curar, para sanar o para conseguir resultados extraordinarios, ¿no? Eso fue lo que a mí me atrajo de Jacobo Grinberg, precisamente, o sea, un científico que investigó aspectos pues, que estaban fuera del paradigma ordinario de la física y de la medicina de aquella época. Entonces yo por eso me sentí atraído, porque yo ya tenía en mi experiencia personal una relación con este paradigma y con este mundo, ¿no? Y por eso me acerqué a él y por eso trabajé con él y por eso organicé pues, ese congreso al que invité, pero es que al año siguiente, en 1990, organizamos juntos las primeras jornadas de técnicas de meditación, chamanismo y desarrollo de la conciencia. Eso fue en Madrid, el 9 y 10 de junio de 1990. Ese congreso ya lo organizamos juntos, Jacobo y yo. Y ahí pues también trajimos chamanes de México, un cabalista muy famoso de Israel, Claudio Naranjo, en fin, una serie de personalidades muy relevantes en el campo de la conciencia, de la meditación, del chamanismo. Y empezamos a hacer un trabajo conjunto, ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía su investigación, que era extraordinaria para la época, los libros que había escrito, extraordinarios también, y yo tenía el interés en llevar todo eso al ámbito de la salud, porque mi tema siempre ha sido la salud. Siempre he querido, pues todo esto de lo que hablamos, pues, qué sé yo, la psicofisiología, el potencial humano, la visión extraocular, todos estos temas, enfocarlos en el aspecto de la salud, ¿no? De hecho, por eso el primer congreso que organizé fue Salud Holística y Desarrollo del Potencial Humano. Así que había muchos proyectos que estábamos calentando en nuestro corazón y en nuestra cabeza hasta que desgraciadamente Jacobo desaparece en el año 1994. Y ahí terminó nuestra vinculación, nuestro proyecto, ¿no? Pero
bueno, definitivamente él dejó un legado extraordinario, fantástico, que ojalá que alguien lo siga. De hecho, creo que sí, que hay personas que lo están siguiendo, científicos, y cada vez es más conocido, sobre todo a raíz del estreno de la película sobre su vida y sobre su Ujú. misteriosa desaparición, ¿no? Una Sí, sí, película sí. que dirigió un director español, Ida Cuéllar, y que fue producida por Polar Films de Cataluña, de Barcelona, y que se estrenó en 2020, en el mero año de la pandemia, y que ha traído la atención mundial sobre el trabajo de Jacobo Grinberg. De hecho, me enteré hace unos meses de que su proyección en Netflix, en Hispanoamérica, se ha visto en toda Hispanoamérica, un documental, es una película documental, pero que fue la segunda más vista de Netflix durante varios meses en Hispanoamérica, ¿no? Y creo que Mira tú. todavía se sigue proyectando. Es Ujú, una película que recomiendo a todo el mundo. El secreto del doctor Greenberg se ujú. titula. Sí, Secreto sí, del sí. doctor Greenberg. En Dailymotion uno la puede encontrar en esta Mira, plataforma. pondremos el enlace también aquí El secreto del doctor en los Greenberg. Sí, comentarios. Pondremos el sí, enlace para que la gente la pueda ver, porque de claro. verdad que es fantástica. Te agradezco también que me hayas dado ese dato, porque la vi y me pareció también fantástica, todo lo que cuenta. Y así como dices tú, todos nos acercamos a Jacobo por distintas vías. La mía es la visión extraocular. Y porque también de repente empiezas a ver cosas que tú no puedes explicar realmente. Y bueno, yo es que cada vez entre más practico y entre más experiencias tengo con esto, más alucino con las capacidades que tenemos y con todo esto que él hablaba, con todo esto del potencial transferido, por ejemplo, o de la teoría sintérgica, porque es que lo ves, no puedes explicarlo, pero lo estás viendo lo Exactamente. que está pasando y estás certificando lo que está pasando y dices, pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo han sido tus primeros encuentros con la visión extraocular? Porque tú también has conocido algo a raíz de Jacobo. Bueno, sí, yo personalmente, cuando yo lo conozco, él había dejado de trabajar en ese tema porque se encontró con obstáculos. Él estaba entrenando niños en una escuela de Toluca, en México, pero en un momento determinado los papás de estos niños, que no habían sido informados, ese fue el error, de este trabajo, pues cuando los niños empezaron a contarles lo que pasaba, lo que hacían y lo que no hacían, pues se pusieron en contra y hablaron con la escuela y la escuela pues dejó de facilitar esa experiencia por medio de Jacobo. Pero Jacobo ¿tú crees que si él hubiera tenido otro escenario, otra manera de poder hacer esa investigación con la visión extraocular, con unas familias que estuvieran más acordes y y en un entorno mucho mejor, que estuviera todo con otro tipo de familias y otro tipo de conciencias, eso no se habría parado, lógicamente. Seguramente que no, pero hablamos de los años 83, perdón, no, 87, 88, que era muy, bueno, es que fue un trabajo también un poco pionero, no, pionero, absolutamente pionero, y un poco de locos también, ¿no? Claro. Esa genialidad de Jacobo de decir, bueno, pues voy a trabajar con niños para ver si son capaces de ver con los ojos vendados, pues todo, ¿no? Fue una Claro, cosa, y no solamente son capaces de ver con los ojos vendados, sino de muchísimo más. Yo creo que ya, le sí, ha sí, sí, pasado, sí, o sea, un poco lo que cuando empezamos con esto, muchos eh, como que nos desborda, porque dices, sí. pero ¿y esto también? ¿Y esto también? ¿Y esto también? O sea, es como Claro, que es inacabable. es que ese era Jacobo. Jacobo era una puerta a otro mundo, a una dimensión absolutamente extraordinaria. Eso es lo que Jacobo fue para mí. Fue un canal de apertura a unos universos, bueno, formidables, ¿no? Y las ideas y las iniciativas que él tenía y que se le ocurrían eran cosas pues, fuera de lo normal, fuera de lo común. Hablamos de hace 40 años o 50 años, ¿no? Es que, vaya, inaudito, ¿no?
hizo lo que tuvo que hacer, lo hizo lo mejor posible, pero se encontró con esos obstáculos, ¿no? Y luego, claro, en aquella época, a nivel profesional y a nivel académico, pues la psicología iba por otros derroteros, ¿no? Y él era un personaje absolutamente anómalo en el campo de la psicología y de la psicofisiología en su propio país, ¿no? Y se encontró con muchas críticas y con muchos enemigos, ¿no? Entonces él tuvo que, como se dice vulgarmente, nadar y guardar la ropa para evitar enfrentamientos y choques directos y complicaciones, ¿no? Pero estoy seguro que, claro, si él pudiese haber desarrollado esa investigación de otra manera, en otro contexto, con personas más afines o más flexibles, pues quizá hubiese avanzado muchísimo más lo que hizo. Pero ya de por sí abrió una puerta. Que yo sepa, antes de Jacobo nadie se había atrevido a trabajar, estoy hablando del año 1987, 88, hace muchos años, y hablar de visión extraocular, como él la denominaba, oye, pues era una cosa loca en psicología, ¿no? O en psicofisiología. Pero bueno, él abrió esa puerta y abrió otras muchísimas más. Así que por eso es singular su trabajo. Una cosa, cuando estábamos hablando, te decía, bueno, ¿qué título le ponemos al programa? ¿Qué título? ¿Cómo lo podemos llamar? Y me dijiste, la visión extraocular como acceso al cambio. ¿Por qué crees tú que la visión extraocular, porque eso es lo que yo quiero y ahí es donde me quiero centrar, ¿no? Que la visión extraocular no solamente es ver bajo un antifaz, eso no engloba nada. No, nos estamos perdiendo de toda esta otra parte que es muchísimo más importante y de esta parte que realmente donde nos podemos ver beneficiados, ¿no? ¿Por qué crees tú, por qué dices tú que la visión extraocular es un acceso al cambio? Bueno, pues porque evidencia un potencial humano, pues vamos a ponerlo entre comillas, desconocido, o que ha pasado desapercibido, o que ha estado fuera del escrutinio, ya no solamente científico, sino pues del escrutinio general de la humanidad, pues durante siglos, sino durante milenios, ¿no? Es decir, está mostrándonos de una manera muy evidente que los seres humanos tenemos una capacidad, un nivel de percepción que no está incluido en los 5 sentidos tradicionales, ¿no? La visión, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera. Habría que hablar de un sexto sentido, en el término más concreto, ¿no? Y esa evidencia de ese sexto sentido, justamente a lo que nos lleva es a una ampliación de consciencia, a un cambio de consciencia, a un considerar que la percepción que tenemos del mundo en el que vivimos, que nos dan los 5 sentidos físicos, es una percepción limitada a un rango de percepción determinado, ¿no? En el cual hay mucho de aprendido, mucho de inoculado en etapas de nuestra vida en las que fuimos formados a percibir, a escuchar, a actuar, a entender, a comprender de una manera determinada, lo cual no significa que eso sea el marco exclusivo de nuestra percepción. Jacobo trabajó mucho con la percepción, muchísimo. Él inclusive pues todo lo veía y todo lo estudiaba desde el punto de vista de la percepción, de la construcción. Hay uno de sus libros, se titula precisamente así, La construcción de la realidad. ¿Cómo construimos la realidad? Pues todo lo que consideramos realidad, de lo que percibimos, de lo que expresamos, de lo que vemos, de lo que oímos, es una construcción cerebral. O sea, la realidad como tal, como él decía, ¿no? Me acuerdo en un programa en televisión española en el año 1990, él decía, la luz como tal, es un programa que todavía se puede ver en YouTube. Desgraciadamente desaparecido Fernando Sánchez Dragó, fue el coordinador de ese programa. La noche era una tertulia. En aquella época Sánchez Dragó era paciente mío y por eso conseguimos hacer esa entrevista, esa tertulia, que fueron todos los varios de los participantes en estas primeras jornadas de salud holística y desarrollo del potencial humano. Entonces, en aquel programa Jacobo dice es que la luz, no existe como tal luz fuera de nosotros
ni existe dentro de nosotros la luz, como la cualidad luz. Se puede hablar de cambios fotónicos, ondas electromagnéticas, pero como tal luz, cualidad luz, en su forma de manifestación, pues a través del espectro cromático, no existe, ni fuera ni dentro de nosotros, ¿eh? Es una creación de nuestro cerebro, ¿eh? Esos estímulos electromagnéticos, fotónicos que nos llegan a los ojos, a la vista, es transformada, es procesada y se crea la cualidad luz en nosotros, y la cualidad color es una creación de nuestro cerebro, no es una realidad objetiva, ¿eh? No es que Es una está... teoría sintérgica, ¿no? Sí, sí, pues eso es parte de la teoría sintérgica, sí. O sea, la creación de la realidad. O sea, no somos conscientes, Jacobo sí fue extraordinaria y lúcidamente consciente a todos los niveles, de lo que llamamos realidad es una creación de nuestro cerebro. Claro, como nuestros cerebros son muy parecidos, de unos seres humanos a otros, pues todos tendemos a crear la realidad de una determinada manera, ¿no? De una determinada manera. Es un consenso de realidad lo que percibimos. Y como nuestra educación, en términos generales, es muy parecida, nuestra formación, pues llegamos a conclusiones muy parecidas, ¿no? Hay que hacer cambios muy grandes de cultura, de civilización, y ahora cada vez eso es más difícil porque la civilización se está convirtiendo en un fenómeno global y monocorde, pero en otras épocas, y si llevamos a pueblos indígenas o a pueblos originarios, todavía se puede ver eso, tenemos formas de percibir la realidad completamente diferentes a las nuestras, pero muy, muy diferentes a las nuestras, ¿eh? No pensemos que la nuestra es la única verdadera y la predominante, ¿no? No, hay Sí, todavía variaciones. esto que estás diciendo se Sí, puede ver perfectamente cuando tú estás practicando la visión extraocular o cuando estás acompañando a alguien que la está, que está activando su visión, esta persona, y es que puedes verlo ahí, y es que se te muestra de una manera completamente clara cómo una creencia que tú tienes te puede limitar de una manera y cómo al romper esa creencia ese límite desaparece. O sea que desaparece. experimentamos una nueva realidad porque nuestros campos neuronales descodifican toda esa información y la cambian. Entonces, lo que es una cosa, luego resulta que es otra. Y es que se ve perfecto, porque la diferencia entre ver y no ver es que en principio tú te estás poniendo un antifaz para ver. Ya ahí Ujú, estás cambiando la información, ¿no? Yo ujú, siempre me pongo un antifaz para no ver, ¿no? Quiero dormir o ujú, quiero apagar la luz o quiero seguir que no me moleste, pues me pongo algo en los ojos y así puedo dormir, descansar y no veo nada. Pero cuando ujú, vienes a la visión extraocular te estás poniendo un antifaz para ver. Eso ujú. ya, el solo hecho de que tú te pongas un antifaz para ver, ya hace que dentro del antifaz empiecen a pasar cosas distintas. Sí, Solamente. O sea que sí, esta teoría la puedes certificar con cada persona que viene y con cada persona que sale viendo. Simplemente ha correcto, cambiado su realidad. correcto, Simplemente su mente ha hecho un clic y su mente le ha permitido que algo que era imposible ahora no lo sea. correcto. Tú has empleado un término clave, es el término información. Exactamente. Información. Es decir, estamos acostumbrados, estamos entrenados para percibir, como tal, ciertos rangos de información. La información es un elemento clave en nuestra configuración energética y de conciencia, porque la información informa. ¿Qué significa? Esto parece una paradoja, ¿no? Una redundancia. La información informa. La información informa, la información da forma. Informar es dar forma. Entonces estamos articulando nuestra energía, porque esa es otra cuestión también importantísima, y Jacobo lo descubrió y lo defendió. La parte de nuestra energía. Nosotros no solamente somos materia, evidentemente, aunque en nuestro cuerpo así lo certifique y así lo muestre constantemente, somos también energía. Y esa energía justamente es la susceptible de ser
influenciada por la información. La información que recibimos, que no ocupa lugar, como dije o dijo alguien, llena, pero no ocupa espacio. La información, estamos llenos de información, que no ocupa espacio, pero estamos llenos de información. Igual que estamos llenos de materia y estamos llenos de energía, estamos llenos de información. Y estamos llenos de una información que ha condicionado, ha codificado la forma en la que percibimos la realidad. Así de claro. O sea, nos hemos construido como entes informados para seleccionar, digamos, cada cual y cada quien la información que entra en nosotros y a la que damos valor y a la que damos prioridad. Como no se nos ha estimulado la percepción de una información no basada en la experiencia o en la actividad visual, pues no activamos esa capacidad de percibir la realidad de una forma que no sea pues a través de los ojos. Entonces, cuando se nos cierran los ojos, se nos tapan los ojos, obligadamente se nos pone en una condición, en una situación para poder captar la información de una forma diferente, distinta. Y tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos un órgano misterioso, extraordinario, en el centro geométrico de nuestro cerebro que se llama la glándula epífisis, más conocida por el término de glándula pineal. Es el tamaño de un garbancito y está en el centro geométrico del cerebro, está en la profundidad del cerebro, la glándula pineal. Y qué curioso y qué anómalo que esta glándula que está en el centro geométrico del cerebro, donde no llega la luz externa, la luz de fuera, esta glándula tiene células fotorreceptoras, tiene células que son sensibles a la luz. ¡Caramba! ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué una célula que está, una glándula que está metida ahí dentro, necesita tener células fotorreceptoras? Se equivocaron. Está ahí mal puesta. Está mal puesta, está mal hecha. Entonces, esa glandulita, que ha sido muy investigada, todavía lo sigue siendo, es una glándula misteriosísima, Descartes la llamaba y decía que era el asiento del alma. Ese fue Descartes, ¿no? Aquí en España ha habido un científico, un investigador de la facultad de la Universidad de Alcalá de Henares, el doctor Bardasano, que ha escrito mucho sobre la glándula pineal, y a aquel que le interese el tema, pues que busque los libros del doctor Bardasano sobre la glándula pineal. Tiene varios. Entonces, bueno, pues si te tapan los ojos, vas a percibir la luz ya no con las retinas de tus ojos, o ya no la vas a construir como la construyes habitualmente, porque los ojos no son sino transmisores, transductores, que impresionados por los estímulos fotónicos los convierten en estímulos nerviosos y después ya el cerebro se encarga de construir las imágenes, los colores, las formas, porque es una construcción del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, pues, si no activamos la percepción de la luz, del color por los ojos, pues de repente eso nos da la opción de activar la percepción de la luz de otra manera a través de nuestra glándula pineal, por ejemplo. Pero ¿y eso qué hablas tú de la información? Porque entonces ahí ya estamos entrando en otro de las teorías del doctor Grinberg, que era el de la red, el de la latiz, ¿no? Sí, correcto. El de cómo empezamos a traspasar. Y bueno, también está el potencial transferido, ¿no? De la capacidad que tenemos por esa red, por esa malla, por ese éter, que uno le llama, en otros, bueno, tiene muchos nombres, de poder ir traspasando esa información, porque eso también lo he visto yo y estoy alucinando de cómo es posible de que simplemente con que otra persona esté ahí y ya lo sepa hacer, le facilite el camino a la que está al lado. Y que si hay muchas personas practicándolo, la facilidad es muchísimo mayor. O sea, ¿por dónde va? O sea, yo por eso te digo, entre más experiencias tengo, de repente me vienen muchas respuestas, pero de repente lo que me vienen son solo preguntas.
y me quedo más perdida que al inicio. Claro, es normal, porque el término lattice es un término de física y se refiere a esa malla, a ese tejido, a esa celosía, como Jacobo la llamaba también, del espacio-tiempo, ¿no? Desde el que surge, por colapso, pues la materia y todas sus manifestaciones, ¿no? Él hablaba de un marco, de una red básica, primordial, primigenia, que es una teoría, es una hipótesis de la física cuántica, de la existencia de esa malla a la que se le ha llamado lattice. Y Jacobo la usaba, esa palabra, muchísimo. Entonces, decía Jacobo, en su teoría sintérgica, que el campo neuronal, que es, por así decirlo, la lattice individual de cada uno de nosotros, pues está en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una creación justamente de un campo de energía, él lo llamó campo neuronal, por darle un nombre de referencia justamente a la estructura cerebral, que tiene unas propiedades y unas características, es como una fractal, en términos de física, es una fractal de la gran lattice, de la lattice general del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, justamente la capacidad de que este pequeño espacio-tiempo personal, lattice, campo neuronal, resuene, reaccione con la gran lattice, es la que puede hacer que la realidad de la gran lattice sea acomodable o sea susceptible de recibir algún tipo de influencia, entre comillas, por el campo neuronal individual. Es la explicación que se le ocurrió a Jacobo para explicar las capacidades absolutamente extraordinarias de Pachita. Él decía que Pachita tenía, el cerebro de Pachita tenía la capacidad de estimularse de una determinada manera, con una integridad y con una coherencia total, para que esa integridad, esa coherencia se proyectase en el espacio externo de Pachita y sucedieran las cosas que sucedían. Pero era porque el cerebro de Pachita, vamos a decir, o la lattice individual de Pachita, era capaz de sincronizarse de una manera extraordinaria con la gran lattice y crear entonces esos efectos tan sorprendentes y tan extraordinarios. Entonces, esa investigación de Jacobo nos lleva justamente a entender que todos estamos vinculados más allá de nuestro cuerpo físico, que nuestras realidades energéticas están interactuando todo el tiempo, pero no somos conscientes de ello, ¿no? Y eso es lo que explica, por ejemplo, lo que tú has mencionado, el potencial transferido, que fue otra de las investigaciones extraordinarias y absolutamente inauditas de Jacobo. Creo que fue de los últimos experimentos que él iba a hacer antes de desaparecer, ¿no? Bueno, sí, no. El experimento del potencial transferido lo hizo muchas veces en su laboratorio, en la Facultad de Psicología de la Universidad de México, sí. Y consistía básicamente en elegir dos sujetos para hacer un experimento de, pues, ver si había una comunicación cerebro a cerebro entre ellos, ¿no? Entonces elegía primero sujetos que no se conocían entre sí, absolutamente diferentes y distintos, y sujetos que sí se conocían entre sí o que tenían un vínculo, eran familia, eran pareja, eran amigos. Entonces observó que el experimento daba unos resultados muy diferentes entre dos sujetos que se habían conocido previamente antes de hacer el experimento, o que se conocían, y dos que no se conocían anteriormente, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía el experimento? Aislaba a cada uno de estos sujetos en una habitación distinta, inclusive hasta en edificios distintos de la universidad, los monitorizaba en tiempo real todo el tiempo electroencefalográficamente, sobre todo el corte visual, a los dos, pero solamente a uno de ellos le sometía a un estímulo lumínico, ¿eh? Entonces, era un estímulo lumínico que proyectaba un flash con una secuencia de tiempo predeterminada y que solamente veía uno de los dos sujetos. Entonces, en el sujeto que veía el flash se producía un pico, un potencial evocado en el área del corte visual que se registraba en el electroencefalógrafo. Eso era completamente normal. Al recibir un estímulo lumínico, el corte visual se estimula y produce un pico. Lo que no era normal, o que no se había conseguido ver nunca antes, es que si los dos sujetos se conocían, eran previamente amigos, o eran hermanos, o pareja,
mientras que uno recibía el estímulo y producía un pico, sincrónicamente, al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, el otro sujeto que no veía el estímulo, que no recibía ningún tipo de estímulo, tenía también un potencial en su corte visual, un potencial de menor intensidad, pero absolutamente sincrónico con el que tenía el sujeto que sí recibía el estímulo. ¿Cómo era posible que el sujeto que no veía el estímulo, que no recibía la luz, tuviese una respuesta como si la estuviera viendo? Ese fue el descubrimiento de Jacobo. ¿Qué pasó? Pues que cuando hacía ese mismo experimento con dos sujetos que no tenían una historia común, que no se conocían, que no eran familia ni amigos, no pasaba absolutamente nada. Se habían conocido antes de empezar el experimento. Jacobo siempre los presentaba a los sujetos. Pues mira, fulano, fulana, tal. Pero no tenían nada que ver uno con otro. Bueno, en este caso, cuando uno recibía el estímulo, el otro no veía absolutamente nada y el otro no tenía ningún tipo de respuesta. Esto nos vincula muy directamente con este postulado de la física cuántica de los fotones entrelazados o de los electrones entrelazados. O sea, cuando dos fotones tienen un proceso de entrelazamiento cuántico, después cuando se separan, lo que hace uno lo hace el otro, o la experiencia que recibe uno la recibe el otro. Es la manifestación de lo que es el entrelazamiento cuántico en física de dos fotones. Pues Jacobo lo demostró con dos cerebros y a eso le llamó potencial transferido. Él quería hacer un experimento, y eso fue lo que no pudo hacer, ya lo tenía preparadísimo, para medir si podía hacer ese mismo experimento con un sujeto en la Universidad de México y otro en la Universidad de Nueva Delhi, en la India. Y lo que quería hacer era averiguar si había latencia entre la transmisión de la información de un cerebro al otro. Incluso había contratado un satélite con una fundación norteamericana, un satélite geoestacionario, para medir exactamente el tiempo en femtosegundos, si es que era necesario, si había una diferencia mínima de tiempo entre que uno recibía el estímulo y el otro reaccionaba, ¿no? O sea, el objetivo de Jacobo era saber si había un desplazamiento, aunque fuera a la velocidad de la luz, de la información de un cerebro a otro, o si era literalmente instantánea la evidencia. Desgraciadamente, este experimento no lo pudo desarrollar, desapareció antes, desapareció unos meses antes. Pero su hipótesis era de que la transmisión de la información era instantánea. Esa era su hipótesis, no había latencia, pero no lo pudo averiguar. O sea que, según él, se producía instantáneamente, porque ambos cerebros estaban en la misma latiz. Nuestro cerebro está en la latiz y el estímulo de la latiz en una parte tiene una correspondencia instantánea, literalmente instantánea, en la otra. No hay espacio-tiempo que separe. Es increíble cómo todo esto es como si no hubiera trascendido más, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que quiere decir que trascendido. A ver, en todos nosotros sí, pero yo digo a nivel científico, a nivel de experimento, a nivel de que haya cogido otra persona ese testigo y haya seguido con todo eso delante, sin que se hubiera parado. Bueno, yo sospecho, esa es una sospecha personal, que sí que hay gente que está investigándolo y que ha seguido el trabajo de Jacobo. Lo que pasa es que, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Tienes razón. Entonces, visto lo que sucedió con Jacobo, yo creo que quienes quiera que sean que han seguido la investigación se han andado con mucho cuidado. Se han andado con mucho cuidado. No sé si ahora, con los cambios que vienen, que espero que sean muchos y positivos a nivel mundial, pues esta información vaya saliendo a la luz y estos descubrimientos se hagan públicos y se compartan, ¿no? Y cambie también ese paradigma, ¿no? Creo que sí, esa es una expectativa que tengo, ¿no? De que van a salir a la superficie investigaciones que se han permanecido pues discretamente escondidas, pues para evitar cosas como las que le pasó a Jacobo, ¿no? Porque esa desaparición de Jacobo no fue casual, de ninguna manera. A nivel personal, ¿tú qué crees? Porque hay muchas teorías, ¿no? Todos pensamos cosas. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Con Jacobo?
Pues mi teoría es la que se expone también en la película, ¿no? Es que Jacobo fue desaparecido, fue una desaparición involuntaria, ¿no? Como le llaman a eso, ¿no? Desapareció involuntariamente, pues algo así. Desapareció, pero fue una desaparición obligada, una desaparición manejada por algunos intereses que querían, primero, acabar con la difusión pública de los experimentos y de las investigaciones de Jacobo. Quitarlo del panorama, ¿no? Y después, pues, aprovechar lo que pudiesen aprovechar de esa investigación a un nivel, vamos a decir, privado o limitado o conducido por algún tipo de organismo, agencia o entidad que querría sacar partido de esas investigaciones. Es lo que yo creo. Y que su compañera, Teresa Mendoza, fue parte interesada en ese proceso de desaparición de Jacobo. Porque está claro que ella, aun con Jacobo desaparecido, el 8 de diciembre fue la última persona que lo vio, del 94, pues a Teresa Mendoza se la siguió viendo por varios días más y hasta inclusive en el mes de enero, ¿no? Entonces, y después desapareció también. Entonces, esta mujer fue cerrando cabos, fue cerrando compromisos, cerró el apartamento que compartían, la cuenta corriente, todo aquello, y luego desapareció completamente. Entonces, pues está claro para mí y para muchos otros que esta mujer fue parte del proceso de la desaparición de Jacobo. Así también lo reconoció ¿cómo se llama? El comisario Clemente Padilla, un experto en desapariciones de la Policía de México. Así lo reconoció él. O sea, él reconoció que esta mujer fue partícipe, cómplice en la desaparición de Jacobo. Pero no se volvió a saber más nada de ella tampoco. O sea, entonces, para mí que fue una desaparición forzosa. Esa es la palabra, desaparición forzosa. No voluntaria, sino forzosa. Porque inclusive cuando entraron en su casa, el comandante Padilla consiguió la orden de allanamiento de la casa de Jacobo, entró y vio que no había desaparecido nada. Lo único que había desaparecido eran las CPUs, las memorias de las computadoras de Jacobo, los disquetes, porque en aquella época se usaban todavía los disquetes famosos, y todo tipo de escrito de trabajo sobre su investigación. Era lo único que faltaba en su casa. No se llevaron absolutamente nada y había dinero y había objetos de valor y solamente se llevaron lo que tenía que ver con su trabajo. Lo que les interesaba con su investigación. Eso es. Pero bueno, afortunadamente Jacobo dejó como 44 libros escritos, ¿no? Claro, eso no los pueden esconder. Eso no lo pueden esconder. Inclusive su hija, Estusa, a la que quiero como mi propia hija, tengo un vínculo, una relación con ella estrechísimo, encontró entre sus pertenencias, las de Jacobo, varios años después de la desaparición, como 4 o 5 años después, el texto de un libro inédito, escrito a mano. Bueno, Jacobo siempre escribía a mano, ¿eh? Jacobo no usaba para escribir sus obras la computadora ni la máquina de escribir, siempre escribía manualmente. Pues encontró el texto de un libro que no había sido editado y que ella editó, Los cristales de la galaxia, se llama ese último libro de Jacobo, que se editó en el año 2021, si no recuerdo mal, lo editó su hija. Así que, pues, el material que dejó escrito es formidable, o sea, y también abrió campos para investigar cosas extraordinarias, ¿no? Hay un físico cuántico, no sé si has oído hablar de él, se llama Amit Goswami, muy amigo de Jacobo, y que valoraba muchísimo a Jacobo, y hubo un intento de escribir un libro entre los dos, no pudieron llevarlo a cabo, pero sí que compartía al 100% desde la física cuántica el trabajo de Jacobo, y muchos otros que no conocemos, ¿no? Pero claro, bueno, creo que saldrá a la luz, seguro. Sí, para mí es súper importante porque al fin y al cabo es un acompañamiento muy importante para todos los que estamos haciendo o nos estamos dedicando a todo esto de lo invisible, lo sutil,
todos estos, entre comillas, poderes, que no son poderes, porque los tenemos todos. Y claro, tener ese apoyo, tener ese acompañamiento de todos sus libros, de todas sus experiencias, de todos los experimentos, de todo lo que él pudo comprobar, de empezar a darle una respuesta a todo esto que está como en el aire y que siempre nos han llevado a pensar que esto no sirve, que es esotérico, que todo esto no es válido, que esto no existe, ¿no? Si no se Claro, puede poner encima de un papel, no existe. Entonces, para mí ha sido súper importante porque en algún momento, cuando estoy perdida o no encuentro una respuesta, pues me acompaña y digo, bueno, las hay, ha estado él, seguro, como tú dices, habrá más personas que estén investigando en todo esto y es algo que tenemos que seguir adelante, o sea, que unirnos y lo que él hacía, ¿no? Irse ujú, y experimentar y vivir y vivenciar todo esto y llevarse a todas estas personas y todas estas prácticas a un laboratorio. ujú. Yo estoy deseándolo hacer también, porque yo digo, yo quiero respuestas, yo aquí estoy con una necesidad de que alguien me diga qué está pasando, ¿no? Porque hay cosas Claro. que yo no puedo explicar. No, desde luego, desde luego. O sea, tú puedes tener la experiencia, la casuística, pero encontrar la explicación, vamos a llamarla científica, o por lo menos la demostración de que hay fenómenos que se van más allá de lo convencional, de lo ordinario, como estos que hemos mencionado, el potencial transferido, la influencia sobre el gradiente del campo gravitatorio terrestre, pues eso amerita la investigación, amerita continuar ese escrutinio para ver hasta dónde llega nuestro potencial, que yo estoy convencido de que es mucho mayor de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Pero hay que irlo investigando, hay que irlo observando, hay que irlo midiendo, ¿no? Y creo que es el trabajo de Jacobo. Otro aspecto en el que Jacobo también basó mucho su actividad y consolidó mucho su seguridad en lo que estaba haciendo fueron las grandes tradiciones espirituales. Él investigó muchísimo a la cábala Ujú, hebrea, él era judío, además, y el budismo tibetano, y también las tradiciones místicas de la India. Él hizo muchos viajes a la India, a Nepal, a Israel, justamente para encontrar en esas tradiciones espirituales milenarias las referencias o las relaciones con estas capacidades que el ser humano tiene, que la mente humana tiene, que el alma humana tiene. O sea, él le dio sustento también a toda su investigación en estas tradiciones espirituales, pues que en muchos casos se ha comprobado que están absolutamente vinculadas con la física cuántica. Hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo, un libro que ya tiene muchos años de escrito, de un físico atómico norteamericano llamado Frijot Capra, y es un ujú. libro titulado El Tao de la Física. El Tao de la Física, Frijot Capra. Entonces, ha habido digamos, una evidencia de muchos grandes físicos que han estudiado y que han sido, inclusive hasta uno de ellos famoso por su aportación en la investigación de la energía atómica, ¿no? Como Rutherford, como Niels Bohr, etcétera, que en sus escritos pues, han hecho muchas referencias a aspectos para interpretar y para reconocer la estructura de la física de la realidad, pues hay muchas referencias a estas tradiciones espirituales, el hinduismo, la cábala, el taoísmo, el budismo tibetano, es decir, que en las grandes tradiciones espirituales hay referencias teóricas muy directas a una comprensión de la realidad muy parecida a la de la física cuántica, si no decir la misma, que Jacobo empleó en sus trabajos. Así que yo creo que el gran trabajo y la gran tarea de Jacobo, el logro, fue unificar precisamente la ciencia con la mística, ¿eh? Exactamente. Más que con la religión, porque Claro, la que es lo religión que siempre han querido separar, ¿no? exactamente, la mística, la metafísica, ¿no? También con la ciencia, ¿no?
Y el apoyo, pues, de las tradiciones originarias, chamánicas, de una percepción y de una descripción de la realidad fuera del marco conceptual racional, y las tradiciones espirituales perennes, ¿no? Ese fue el gran espacio que Jacobo quiso unificar y quiso investigar, ¿no? Es que Pero yo creo que... realmente es Sí, unificar habla. las realidades, porque lo que pasa no hay que certificarlo ni hay que comprobarlo. Lo que hacen los chamanes, lo que hacía Pachita, lo que se hace con la visión extraocular, lo que se hace con muchas técnicas, existe, se hace y se ve. O sea, eso no hay que comprobarlo porque tú lo estás viendo. No, pero hay otra realidad que niega todo eso y necesita una comprobación, ¿no? Claro, sí, pues la racionalidad, ¿no? Es que el error nuestro, de nuestra civilización, fue la separación que se hizo después del racionalismo, y sobre todo se le atribuye a Newton, ¿no? el famoso Newton, Isaac Newton, que separó la materia de la conciencia. O sea, en un momento determinado, pues esos dos mundos, el cuerpo y el alma, como se le quiera llamar, se escindieron, ¿no? Y se separaron, ¿no? Y entonces entramos en un proceso de una ciencia positiva, de una ciencia mecanicista, de una ciencia que investigaba exclusivamente la materia, ¿no? El espacio, el tiempo, pero vinculados con la materia, y que se olvidó completamente de considerar en la ecuación a la energía o al alma, al espíritu, ¿no? Esa separación radical nos llevó a lo que hoy estamos padeciendo, ¿no? Una desconexión, una separación entre el cuerpo y el alma, o entre la mente y el cuerpo a nivel personal, pero también a nivel colectivo, pues una separación radical, muy patológica, entre nosotros y el ambiente en el que vivimos, ¿no? El medio en el que nos expresamos y nos comunicamos, ¿no? Una separación radical que lleva justamente a una destrucción o a un mal uso del entorno, del medio, del ambiente en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esa separación cuerpo-mente o cuerpo-alma, esa es la responsable de esta situación que vivimos de tanto conflicto, ¿no? Cosa que no sucede en las tradiciones ni en los pueblos originarios, donde el medio ambiente y el individuo están en completa armonía, viven en completa sinergia, con un respeto total, con una integridad total, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca subsanar. Tenemos que unir Y mente, hablando cuerpo. de eso, háblanos Sí, del curso que me dijiste que ibas a hacer ahora en marzo, sí. porque también tiene algo que ver. Efectivamente, sí, sí. Bueno, yo sigo en la tarea autoimpuesta de crear puentes entre el alma y el cuerpo, entre el alma y la mente, y fruto de esta intención va a ser, he creado un curso taller que le llamo el despertar del alma, que voy a impartir el último fin de semana de marzo en un lugar maravilloso, extraordinario, que se llama la Hospedería del Silencio. Está en la cara sur de la Sierra de Gredos, en un pueblito que se llama Robledillo de la Vera, está organizado por el Ecocentro de Madrid. Pues es un curso que justamente lo que trata es de marcar y abrir conciencia acerca de esta forma de percibir la realidad más allá de la separación cuerpo-mente, cuerpo-alma, y encontrar la manera de integrar justamente estas dos dimensiones en nuestra existencia, la dimensión del ser y la dimensión del hacer. Estamos demasiado polarizados en la dimensión del hacer, nos pasamos la vida haciendo, 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 somos medidos, valorados, estimados por lo que hacemos y no por lo que somos. Entonces hay que buscar un equilibrio mayor entre el hacer y el ser, ¿verdad? Entre el alma y la mente-cuerpo, ¿no? Entonces, yo digo que el despertar del alma es la auténtica medicina psicosomática, porque la causa primaria de la enfermedad es, según este criterio, la separación entre el alma y el cuerpo, causada por la mente, por el programa,
por toda esa educación e información que hemos recibido de manera perseverante, pero también inconsciente, que nos hace ver la realidad dentro de un marco, dentro de unas expectativas. Entonces, eso nos cierra muchas posibilidades de lograr nuestro verdadero propósito de vida, ¿no? De lo que está en nuestra razón de nacimiento, ¿no? Entonces, el despertar del alma es un intento de mostrar de qué manera estamos hechos. Yo digo que tenemos tres dimensiones. La materia, que es la más evidente, la que podemos ver, tocar, medir, sentir, ¿verdad? La energía, que es menos evidente, pero que sí que sigue estando dentro de nosotros, y la prueba es que cuando morimos queda la materia, pero ya no hay energía, el cuerpo queda completamente inerte. De hecho, cuando un médico certifica la muerte de una persona, en el certificado de defunción, que tuve la oportunidad de ver cuando falleció mi papá, la palabra que el médico escribe en ese certificado es exitus, exitus. No dice murió, no dice falleció, emplea una palabra latina, del latín, que es exitus, salió, exitus, salió. ¿Qué salió? Pues salió el alma, ¿no? Digo yo. Entonces, estamos hechos de materia, de energía, que sale cuando el cuerpo muere, y, por supuesto, la última cosa es la información, porque estamos hechos también de información. Esa información que es sutil, que es mucho más sutil inclusive que la energía. Entonces, tomar conciencia de que somos materia, que somos energía y que somos información, y que en esa escala la información es la cumbre, la más importante, pues cambia el paradigma, cambia la visión, la percepción de nosotros y del propósito de nuestra vida, ¿no? Y es un poco el tema del curso, el despertar del alma, es el conseguir despertar a esa realidad en la cual pues se dan muchas cosas que normalmente consideramos imposibles, entre ellas la visión extraocular, porque ¿desde dónde vemos? Ve el cuerpo, pues el cuerpo no ve, pues los ojos no ven, están tapados. ¿Ve la energía? Bueno, la energía puede ser, pero es una síntesis, yo considero, entre la energía y la información. Y sobre todo que tú tendrás que haberlo visto, ¿no? Cuanta más información mental tiene una persona, más acumulo de ideas, de conceptos, de creencias, pues más difícil tiene que ser la Más complicado. percepción, la visión extraocular. Sí, está completamente relacionada con la mente. Completamente. Claro, Cada vez lo claro, certifico más. claro, Sí, claro, sí. claro, claro. Pero José, ¿qué tenemos que hacer para inscribirnos a ese curso? Porque nos lo has contado, nos has dejado los dientes largos, pero no tenemos ni idea qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues mire, entren en la página web de la Hospedería del Silencio, así se llama, la Hospedería del Silencio, o pueden también llamar telefónicamente a Ecocentro de Madrid, y ahí tienen toda la información sobre el curso. Bueno, Ecocentro de Madrid. lo pondré luego abajo en la descripción del vídeo, Sí, pondré sí. también la web y todo esto. Eso es, el curso es un fin de semana, es el 27, 28 y 29 de marzo. La Hospedería del Silencio es un lugar maravilloso en la Sierra Sur de Gredos, es un espacio en la naturaleza, y es pensión completa, alojamiento en cabaña, compartida o individual, y un régimen de comida maravilloso, bio-vegano, excelente, los 2 días que dura el curso. Se entra el viernes a la tarde y se sale el domingo a las 4 de la tarde. Hay que hacer una inscripción previa, hay que solicitar la información, inscribirse previamente, pues llamando a ese teléfono que va a aparecer después, o visitando la página web de la Hospedería del Silencio. Ahí está también toda la información. Muy bien. Así que yo animo a todo el mundo a que participe, a que venga a ese curso, porque, bueno, quiero decir que todo lo que se va a exponer ahí, todo lo que yo voy a contar ahí, es experiencia vivida, no es un curso teórico, es un taller, yo lo considero un taller para trabajar sobre los aspectos de uno mismo en los que hay que cambiar la información. Primero que nada hay que cambiar la información, eso es clave. Si no hay cambio de información, no hay cambio de energía, no hay cambio de materia. Por eso es por lo que la creencia, como bien dice Bruce Lipton, la biología de la creencia, ¿no?
La creencia es importantísima para constituir y para configurar la forma en la que percibimos la realidad, ¿no? Y en la que inclusive se marca en nuestro ADN. Es la epigenética que llama también Lipton, ¿no? Es la información que está codificada y que está creando un patrón de conducta, de comportamiento a nivel celular, y no solamente a nivel celular, también a nivel corporal completo. Entonces hace falta cambiar la información, ¿eh? Esa es la tarea. Yo lo llevo a mi terreno, que es la visión extraocular, que es que tanto la emoción como el síntoma es tu antifaz. Amén. Pero tú tienes que ir a ver detrás, porque detrás está la información. Esto solamente es la herramienta que tiene el cuerpo o el alma para comunicarte algo. Amén. Pero tú no te puedes quedar viendo dentro. Tú tienes que salir fuera y ver detrás, porque toda la información y toda la realidad está aquí, no está dentro de la antifaz. Y entonces, claro, es que es el mismo concepto. Y si tú sales y tienes esta experiencia de tener tu visión extraocular, de activarla, de vivir ese proceso, de ir rompiendo esto que tú dices, esas creencias, esos patrones mentales, y tienes y adquieres la capacidad de coger la información y no quedarte en lo que te está tapando los ojos, que es el síntoma o la emoción o la situación, entonces ya tienes un tesoro, porque ya puedes ver esa información, te puedes ocupar y la puedes cambiar. Claro, ese hecho se sintetiza en una frase que me encanta. Esa frase que dice, los árboles no dejan ver el bosque. Pues es algo así. O sea, estamos tan centrados en una percepción forzada, restrictiva de la realidad, que no vemos más allá. El árbol que tenemos delante, que está ahí como una pared, no nos permite ver todo lo que es ese mundo de interacciones, de relaciones, de sinergias, pues como es el que se da en un bosque, ¿no? Lleno de vida, lleno de potencial biológico, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿sí? Es la realidad. Lo que pasa es que ese salto, pienso yo, que en algunos casos da como miedo, ¿no? Es que es salir de un territorio de seguridad aprendido a base de muchos golpes y de muchos choques y de a veces inclusive de sufrimiento también, ¿no? Pues soltar eso, descolgarse de eso y dejarse ir al otro nivel, wow, es un proceso que puede ser amenazante, sobre todo para el ego, ¿no? Que es en definitiva... Pero por eso engañamos a la mente, la engañamos. Le decimos que está tranquila, que no pasa nada, que todo está bien. Y Sí. la vamos llevando sin que se dé cuenta. Hay que ser, por eso los niños lo tienen mucho más fácil, ¿no? Porque al tener mucho menos ego y mucho menos temor metido en sí, pues actúan con mucha más libertad, ¿no? Sí. Actúan con mucha más No se espontaneidad. cuestionan tanto. Claro, No pasa claro, nada, claro. no se cuestiona, lo hacen y ya está. Es mucho más sencillo, ¿no? Así que convirtámonos en niños, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? Exactamente. Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Seamos como Exactamente. niños. Pero eso se refiere sobre todo a eso, a la percepción, ¿no? Sí. Hagámonos como niños en la percepción para poder aliviar el peso del ego que restringe, que limita, que cierra posibilidades, oportunidades, ¿verdad? Para Así poder que, cambiar el peso, como descubrió Greenberg. Para poder cambiar el peso de las cosas, el peso atómico sí, directamente. Es que lo claro. cambiamos. Es que tenemos es que lo estamos haciendo también. Lo que pasa También es que no tenemos a un Jacobo que esté en un laboratorio certificando eso que está pasando. Pero sí, eso, todo eso que sí, él tenía en su laboratorio y quería demostrar, está sí. pasando. Y está pasando todos los días y nos está pasando a todas horas. Por supuesto. Yo soy extremadamente optimista, absolutamente optimista. Y creo que lo que Jacobo fue como una enzima, como una levadura, ¿no? Que había una gran masa de harina y agua preparadas, ¿no? Y faltaba el fermento, faltaba la levadura, faltaba ese punto de motor, de activación, ¿no? Y eso pasó, y eso sucedió, ¿no? Y esa levadura va a seguir fermentando y va a seguir abriendo más y más y más y más la conciencia.
va a expandirse la consciencia, se está expandiendo la consciencia. Porque además yo soy totalmente creyente de que es el tiempo para que la consciencia se expanda, ¿no? Ya a nivel humanidad necesitamos un cambio de paradigma, un cambio de visión, de percepción, y se está dando. Así que lo que vamos a ver en los próximos años, estoy seguro de que va a ser absolutamente maravilloso, Pues vamos a indudablemente verlo. maravilloso. Vamos a Y verlo y vamos vamos a disfrutarlo. seguro, seguro. Imagínate tú hace 15 años, 10 años, tú podías verte como te ves ahora haciendo No, formaciones, capacitaciones de visión extraocular, no, ¿verdad que no? no. Yo estaba en otro sitio completamente en las Fíjate, antípodas estaba yo. pues fíjate cómo la vida se ha ido articulando, se ha ido configurando para facilitarte este proceso y este presente en el que tú estás viviendo ahora. Y lo mismo yo, o sea, yo me veo hace 10 años y digo, caramba, pues Uy, si que yo no se nos tenía ha caído. lo que me ha venido encima, ¿no? Es así. O sea, lo que hay que tener es esa entrega, esa confianza en la vida, que en definitiva es una confianza en la vida, que es una confianza en Dios, que es una confianza en el ser, de que vamos llevando el camino que tenemos que llevar y vamos siendo conducidos al lugar en el que tenemos que hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, sobre todo nuestro trabajo álmico, ¿no? Así que hay que ser positivos, confiar definitivamente en que las sinergias, que son las polaridades positivas con las que nos movemos, con las que interactuamos, se van a seguir dando. Esa ley de afinidad, de atracción, se va a seguir dando. Si tú y yo nos hemos conocido de la forma en la que nos hemos conocido, que parece ahora que nos conocemos de toda la vida, esa sensación que tengo, pues ha sido por Sí, ese misterio absoluto del sí, ser, sí. del ser. Así es, así es. Y quién sabe lo que nos falta por vivir y por Y lo que nos compartir, espera. lo que nos espera. No, es un mundo y es un tiempo apasionante. Yo lo veo como algo apasionante, ¿no? Desde que yo empecé mis primeros pasos, ¿no? Cuando cayó en mis manos la primera fotografía Kirlian, ¿no? Aquellas de la que hablé antes, que era un sistema de revelado por Polaroid, que tenías que esperar un minuto para sacar ¿cómo se llama? La fotografía, separarla y ver aquello, ¿esto qué será? Esta energía, pero qué maravilla. Y ahora, ver que con esa misma tecnología se puede hacer un escáner completo, que es el que yo hago en mi consulta, el BioWare, un escáner completo del estado de salud de una persona, su estado energético, su potencial vital, la entropía que tiene cada órgano de su cuerpo, es decir, la energía está en orden, está en desorden. Todo eso se ha podido hacer en muy poco tiempo, de coger una imagen, una fotografía que no te decía absolutamente nada, sino unos circulitos de luz o de color de cada uno de los dedos. Ahora, la cantidad de información que se extrae de esas imágenes es extraordinario. Y solo han pasado, ¿qué? 30, 40 años, nada más. Así que imaginémonos desde ahora donde estamos, a dónde vamos a estar dentro de esos 30, 40 años, ¿no? Pues va a ser extraordinario. Así que estamos viendo un tiempo apasionante y estamos Sí, siendo parte de ese cambio. Eso es lo importante. muy bien. Y Estamos colaborando con él. afortunadamente, personas como tú están aquí y siguen eh, eh, adentrándose y siguen investigando y siguen uniendo estos dos mundos que siempre han intentado separar. Así es. Y estás aquí tú también diciendo, no, 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 vamos a unirlos. Vamos a Y con, unirlos, vamos a y con unirlos. esto Sí, de sí, estar sí. casi todo positivo, de verdad, quiero darte las gracias. José, ha sido una Gracias a charla ti. fabulosa. Se nos han quedado muchos temas fuera, pero los he dejado a conciencia, porque Ya entonces así no saldrán. vamos a vernos. Entonces, Claro, ya saldrán. Este es un primer plato. Hay muy muchos más bien. en el restaurante. Hay muchos más, hay muchos más. Muchos más. Y bueno, Bueno, agradecerte enormemente igual a que nos ti, querida hayas Claudia. compartido todo esto, que hayas compartido también esas vivencias que has tenido con Jacobo y que me hayas ayudado a mí también a cumplir esta necesidad vital de, de mover Bueno, esto y de intentar exactamente. solucionar y de intentar tener cada vez más respuestas. Y es que estamos en la misma vibración, es la vibración del corazón. Siempre que estemos en esa vibración, todo va a fluir en nosotros, en nuestra vida. Vamos a ser acordes con el propósito que nos mueve y con el propósito que tenemos que compartir con los otros. Así que vamos a seguir desde ahí,
desde el sentir, desde el amar, desde el ser y desde el hacer también, pero que sea el hacer lo último, ¿no? Pues nada, Cuídate un mucho. abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga y a todos los que nos ven. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego. Saludos. Adiós. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.